Bueno, y estamos con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, porque el ministro Jorge López anunció esta semana que vuelve la mascarilla en espacios abiertos, la mascarilla de uso obligatorio. Doctor Zamora, muy buenas noches ante todo. Y a ver, ¿esta decisión tiene un respaldo científico? No, ya no lo tiene. El uso obligatorio de la mascarilla tenía sentido al inicio de la pandemia cuando nuestro nivel de desconocimiento, de incertidumbre, era mayúsculo y no sabíamos qué hacer exactamente y optábamos por medidas extremas, de extremo cuidado. Recuerda, hasta cambiarnos la ropa, ponerse pediluvios, una serie de medidas que hoy día ya no se utilizan. En espacio público no es un riesgo el contagio porque el contagio es mayor en espacios cerrados, poco ventilados y con muchas personas. Allí donde el aire se ha estancado, ¿no? Ahí donde el aire esté estancado, mejor no ingresar allí. Peor las personas mayores de 60 años que no tengan vacunas. Pero en la playa, el parque, en la acera pública, no tiene ningún sentido ponerse la Claro, yo me mascarilla. ponía a pensar, si yo salgo a trotar en las mañanas y salgo a trotar solo además, o incluso puedo salir a trotar acompañado de la persona con la que vivo en casa, mi hijo, mi pareja, lo que sea, voy a salir con mascarilla, no tiene ningún sentido. No tiene sentido que, como vuelvo a repetir, tenía hace 2 años cuando no teníamos evidencias de que el contagio se produce en lugares cerrados, poco ventilados y con mucha gente dentro. Por ejemplo, un microbús, Claro. Por ejemplo, una combi, por ejemplo, el cine, por ejemplo, un casino. Allí hay que usar mascarilla. Un estadio. No tiene sentido por las mismas razones. Porque el aire... Pese a que hay mucha gente a mi alrededor. Pese a que haya mucha gente alrededor, el aire que circula no permite que la concentración de los aerosoles. Entonces, no es un lugar riesgoso. Ahora, en beneficio de la duda, como estamos en una época de frío, ¿no? La gente tiende a recogerse en sus hogares o en edificios cerrados, cierra las ventanas, inclusive los microbuses. Es bueno tener la mascarilla con uno, ¿no? Sí, claro. Para poder protegerse en aquellos lugares. Pero si yo voy a salir el día de hoy, saliendo del programa, cruzo la vía expresa, no tiene sentido que me ponga la mascarilla. ¿Y el gobierno se está concentrando en lo realmente importante con una medida de este tipo? ¿O lo realmente importante es, a ver, le pregunto, ver qué pasa? Me queda claro, estamos en una cuarta ola porque hay más contagios. Pero ¿qué está pasando con los hospitalizados? ¿Qué está pasando con la gente que necesita cama UCI? ¿Qué está pasando con los fallecidos? Mire, si fuera importante, el ministro de Salud hubiese acompañado su anuncio con una medida normativa, una norma, un decreto, una resolución. Y eso no ha salido publicado en ningún lugar. Ah, lo ha anunciado y no hay nada todavía. No hay nada escrito que nos obligue el día de hoy a que alguien venga y me diga, usted no está cumpliendo con la norma. ¿Cuál norma? No existe. La publicarán, supongo, dentro de poco, pero hoy no existe esa norma. Lo cierto que es preocupante es que nosotros tenemos 10 millones de peruanas y peruanos que no tienen todavía la tercera dosis, porque estamos a 65% de vacunación, nos falta 35% más. Dentro de esos 10 millones hay 1 millón mayores de 60 años. ¿Y por qué es importante? En la tercera ola, tú recordarás la tercera ola, parece que no hubiese sido tan grave. Realmente fallecieron 12.500 personas. De los 12.500 personas, 9.500 fueron mayores de 60 años. Es decir, esa población está en altísimo riesgo. Esa población tiene que vacunarse. 1 millón. Tiene que usar su mascarilla cuando vaya a centros que están cerrados, llenos de personas poco ventilados. ¿Y por qué lo digo? Yo estuve hace 2 semanas contigo. Sí, conversamos. Hace 10 semanas los casos se venían incrementando. Bueno, hace 3 semanas que se va incrementando progresivamente el número de fallecidos. La semana pasada fallecieron 43 compatriotas nuestros 43. Y la anterior 23. Wow. O sea, ha habido un incremento. O sea, casi duplicado. Por supuesto. Entonces... Eso a ver, no sé si estoy exagerando, pero eso debería prender alguna alarma, ¿no? Pero por supuesto, sobre todo cuando nosotros ahora sí tenemos un instrumento, una herramienta que nos permite protegernos, que es la vacuna. Estos casos no deberían estarse produciendo si es que nosotros hubiésemos alcanzado
el 85-90% de la vacunación que ha alcanzado nuestros vecinos en Chile, por ejemplo. Dicho esto, nosotros tenemos que movilizarnos como sociedad para llevar a nuestros compatriotas mayores de 60 años a vacunarse. No perdamos el tiempo. Y hay una estrategia clara ahí porque, a ver, me pongo a pensar en esos, sobre todo mayores, que son la población de mayor riesgo, que han recibido su primera dosis, que han recibido su segunda dosis, pero que no reciben su tercera dosis o incluso su cuarta dosis. ¿Por qué? ¿Y qué está haciendo el gobierno para incentivarlos a seguir protegiéndose? Porque claramente sí están dispuestos a vacunarse, pero probablemente no lo han hecho por X motivos en esta oportunidad. Correcto. Incluso ha habido un tiempo que hemos bajado la guardia porque ya no había tanto fallecido, ya no había tanto enfermo, pero como estamos viendo que los familiares se están enfermando, que los colegas ya no están yendo a trabajar porque se reportan enfermos, hemos empezado a preocupar y las colas de los vacunatorios están empezando a crecer. Sí. Qué bueno que las personas adquieran rápidamente conciencia y vayan a vacunarse, especialmente, por favor, señora, señor, si tiene algún abuelito en la casa, llévelo a cumplir su tercera dosis, su cuarta dosis de ser posible, manténgalo en casa con su mascarilla porque toda la gente de la casa va a salir a trabajar a la escuela, a la universidad y van a regresar, le van a traer el virus. Manténgalo con su mascarilla, pero sobre todo vacunen. Y ahora, doctor, ¿se está identificando este problema a nivel de regiones? Es decir, el Ministerio de Salud sabe, y más allá de saber, está tomando acción para decir, bueno, en Puno tengo tantos adultos, la brecha es de tanto por ciento, tengo que atacar esto. Mire, nosotros tenemos algunas regiones con altísimos niveles de vacunación. Lima es uno de ellos, Ancash, Ica, son regiones emblemáticas, ¿no? Sí. Pero hay otras que están muy retrasadas. Puno, Madre de Dios, por ejemplo, tienen menos del 50% de su población con 3 dosis. A ellos les falta la otra mitad de la población vacunar. Lo que nosotros extrañamos en este momento, y se lo hemos dicho al señor ministro en varias oportunidades a través de los medios de comunicación, es que el señor ministro debe presentarle al país, no solamente anunciar que viene una cuarta ola, sino qué va a hacer. ¿Cuánto se va a invertir en aumentar la vacunación? ¿Cuántos equipos de vacunaciones van a salir a buscar a esos abuelitos? Hay que aumentar la capacidad de hospitalización, porque lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, Portugal y otros países que están enfrentando la presencia del BA4 y del BA5 es el incremento de la hospitalización. Si allí está pasando, acá también va a pasar. Si me equivoco, enhorabuena, pero preparémonos para lo peor. Siempre debemos prepararnos para lo peor. Y solo para terminar, doctor Zamora, la viruela del mono. 15 casos ya confirmados en nuestro país. Me parece que en otra región se estaba por confirmar otro caso. ¿Ese también es un punto que nos debe preocupar en este momento? Nos debe preocupar el alto nivel de contagio que se produce con la viruela del mono en condiciones de hacinamiento. Y como tú sabes, muchos de nuestros compatriotas viven en condiciones lamentablemente de hacinamiento donde no hay las condiciones higiénicas necesarias para protegerse. El número de casos va a aumentar. Felizmente la mortalidad es muy, muy baja, felizmente. Lo que nos debe preocupar y tener como prioridad en este momento es el incremento rápido y agresivo de la BA4, BA5 de la COVID y la inmensa cantidad de personas que todavía le falta la tercera dosis. Muchísimas gracias, doctor Zamora. Víctor Zamora, exministro de Salud. Así que, por favor, ya lo saben, ¿ah? La mascarilla, bueno, es lo que ha anunciado el ministro, todavía no sale a la disposición, pero a continuar vacunándonos, sobre todo a la población mayor de edad. Esto es fundamental. Son las 10:01 de la noche, tenemos ya que despedirnos, pero nos reencontramos el día de mañana, como siempre, minutos antes de las 8:30 de la noche por RPP Televisión, porque, señor, señora, al final del día, todo se sabe.